Fun. Albany Lozada y Unay Amenábar. Bueno, en estos días haciendo el trabajo de producción del programa nos encontramos con este término, las personas cortisol. Bueno, ¿qué hay detrás de estas personas? ¿Cuál es la psicología detrás de una persona cortisol? Nos vamos a sumergir en un tema bien importante, la psicología detrás de las personas cortisol. Y para guiarnos tenemos a María Esther Franco, ella es psicóloga especialista en asesoramiento y desarrollo humano, terapia familiar y pareja, con vasta experiencia en TEA y enfermedades de alto riesgo. María Esther, gracias por acompañarnos. Bienvenida a Agenda de Éxitos. Te saludamos Albany Lozada y Unay Amenábar. ¿Cómo estás? Bienvenida. Gracias, Unay y Albany. Un gran placer y un gusto compartir con su audiencia. Igualmente para nosotros. ¿Qué es una persona cortisol? Exactamente, María Esther. Bueno, me dio risa el término porque además últimamente como especialista en el área de la psicología hemos encontrado un abuso de las palabras cortisol, adrenalina, oxitocina, etcétera, ¿no? No porque no sean reguladores importantes, sino porque se le acuñan inclusive funciones que están fuera de la realidad. Claro. Sin embargo, pues este término de personas cortisol sí tiene una base científica. En la Universidad de California hace muchos años, en los 80 más o menos, se utilizó ese término para hablar de cómo cuando estamos expuestos al comportamiento de una persona que es muy alterada, muy emocional, muy visceral, con mucha gestualidad, tonos altos, etcétera, altisonante, tendemos a contagiarnos de ese estado emocional, al punto inclusive de llegar a sentir esas características fisiológicas que nos genera el cortisol cuando están en exceso en nuestro cuerpo. ¿Cuáles son esas características? Pues estar alterados, empiezo a sudar, palpitaciones, etcétera, se me acelera el corazón y percibo la emoción del otro en mi propio cuerpo solo de ver su comportamiento. Se contagia, Entonces, digamos, de alguna manera. Sí, es contagioso. Literalmente. Exactamente. Ok, y bueno, hay que comenzar por recordar a la audiencia qué es exactamente el cortisol. Claro. Y qué es lo que lo dispara. Bien, fíjate, el cortisol es un neurotransmisor que tiene funciones necesarias para el cuerpo humano. ¿Okay? El cortisol lo producen las glándulas suprarrenales y ese neurotransmisor se produce cuando estamos en una situación de miedo. Realmente su función es defensiva, es decir, nos lleva a que cuando una situación representa una amenaza, nosotros nos podamos defender y él le ordena a nuestro cuerpo, como digamos, mandar la sangre y la energía para aquellos órganos que lo necesitamos para salir de una situación amenazante, huir, correr o defendernos. Okay. Por ejemplo, si yo veo un oso, mis glándulas suprarrenales me van a mostrar que eso es una situación amenazante y de riesgo y se va a reducir la cantidad, por ejemplo, de sangre, no sé, en mi cabello y va a irse a mis extremidades, que son las partes que necesito para salir corriendo. Okay. Entonces, esa función es defensiva y es lógica. Lo malo es que cuando estamos en situaciones de estrés constante, tenemos picos altísimos de cortisol que nos llevan también a estar en situación de alarma de manera permanente y por supuesto eso nos hace propenso a tener enfermedades y otras patologías. Es decir, el estrés es malo si es sostenido, pero si es un estrés funcional que nos defiende, es absolutamente necesario. Claro, fíjate, estamos viendo aquí algunas características de las personas con altos niveles de cortisol. Bueno, una situación de estrés crónico, cambios de peso, problemas de sueño, cambios de humor. Posiblemente la gente se pone como irritable o se pone a llorar de repente, digamos, está como alterada, fatiga, problemas digestivos, incluso dificultades cognitivas y un sistema inmunológico debilitado. Y eso está mal si lo padece una sola persona, pero si, como usted nos dice de paso, se lo puedes contagiar a tu pareja, a tu hermano, a tu mamá, a tu hijo, pues entonces el problema se va potenciando. Claro, Nay, pero debemos tener claro que estos síntomas que tú acabas de mencionar efectivamente tienen que ver con tener un cortisol elevado.
pero de manera sostenida. Claro, exacto. ¿Ok? Por eso es que se asocia cortisol con estrés, por ejemplo. Y evidentemente, si yo tengo el cuerpo y mi sistema físico permanentemente en alarma, porque hablamos de cuerpo y hablamos de sistema nervioso, eso va a tener un desgaste y una repercusión en la salud física. Particularmente lo último que mencionaste, que se refiere a la debilitación, al debilitamiento, perdón, del sistema inmunológico, nos hace propensos a sufrir enfermedades y a no poder defendernos de ellas, Claro. ¿lo es? Pero claro, el otro elemento, que es el elemento de la salud mental, que también se afecta por el cortisol elevado, porque la cognición, la percepción, la atención, las dificultades de sueño tienen una repercusión directa en la conducta, no solo me afectan a mí, sino que afectan también a mi entorno. Claro. Pero es distinto, fíjate bien, cuando yo solo veo a una persona cortisol en la oficina a cuando vivo con ella. Lógico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque si la veo en mi oficina, yo tengo la probabilidad de manejarlo de mejor forma, pero cuando vivo con ella, literalmente, como dice la gaita, viví con ella, Claro. significa que estoy por mucho tiempo y puedo llegar a padecer literalmente las mismas patologías que esa persona cortisol. Por eso es que hay algunas recomendaciones específicas que podríamos poner en práctica, Por favor. además de hacerle reconocer a esa persona que es una persona cortisol, pero validando su emoción. Es decir, no, esto no es voluntario. La persona que es un cortisol realmente tiene un trasfondo emocional y una experiencia que lo ha llevado a ser una persona cortisol. Son personas ciertamente muy ansiosas, que les cuesta relajarse, pero han tenido una vida donde quizás crecieron en un ambiente familiar ambiguo, donde no fueron atendidos, donde la seguridad era impredecible, que lo llevan a ser esa persona cortisol. O que ¿Ok? alguna Entonces, experiencia X en su vida, así sea en su vida adulta, disparó esa, digamos, Esa esa condición. correcto, disparó y sostuvo, porque Claro. debe Claro, sostenerse en el tiempo, así ¿ves? es. Entonces, ¿qué hago yo? Le hago entender que yo lo veo así, que entiendo por qué es de esa forma, pero yo debo empezar también a poner límites para evitar convertirme yo en una persona cortisol. Claro. Por ejemplo, no le voy a decir, no actúes de esa manera, pero puedo decirle, me voy a retirar porque tu actitud me está afectando. Claro. Y ese límite pasa, por ejemplo, por decirle, yo no puedo tolerar esto, yo necesito que hagas tal cosa, me siento mal cuando haces tal cosa. De manera que ella puede entender, esa persona cortisol puede entender que no me estoy yendo porque lo voy a abandonar, sino porque su falta de control me está afectando. Y eso una persona lo puede También puedo, controlar. ¿Y de qué manera se puede controlar esa situación? ¿No? claro, lo primero, repito, lo primero que tengo que hacer es ver que estoy comportándome de esa manera. Pero cuando no puedo tener el control, el que está sintiéndote o percibiéndote como persona cortisol te sirve de espejo. Te dice cómo se está sintiendo en consecuencia de tus actos. Y inclusive cuando te digo, cuando haces esto me siento así, yo me siento de tal manera y por eso me retiro y limito la exposición a tu actitud cortisol. Si yo soy responsable de mi salud mental, busco ayuda, ¿ok? Pero los acompañantes deben poner límites, prepararse para saber que si esta persona se altera, actúa de esta manera. O también, tanto la persona cortisol como la persona que lo observa puede utilizar las técnicas comunes para atacar la ansiedad, como son, qué sé yo, respirar, relajarse, caminar, ¿sabes? Hacer grounding, hacer mindfulness, esas técnicas que me sirven para Que calmarme, funcionan. tanto como persona cortisol como observador, inhiben el efecto que pueda tener esa persona con cortisol sobre mí. No engancharse, pero escuchar en forma amable, es decir, debo entender al otro, pero sin permitir que me Claro. contamine. Correcto. Eh, Bueno, pues muy útil. Sí, no, absolutamente. Por ejemplo, ¿hay alguna dieta que se pueda, o sea, digamos, hay algo que
comemos o que dejamos de comer, no sé, la gente que toma mucho café pudiera O consume mucho azúcar. o algún otro tipo de sustancia tóxica, o no sé, no hacer ejercicio o tener una dieta rica en azúcares, por ejemplo, también eso hace que el Totalmente. cortisol se nos suba y puede llegar a ser un problema. Ujú. Sí, totalmente. Fíjate, hay algunos elementos de la dieta que son coadyuvantes de elevar el cortisol, azúcar, todo lo que es alimentación inflamatoria es Ujú. dañino, por supuesto. Pero además de la dieta inflamatoria, cuando no hago ejercicios o no duermo bien, soy una persona proclive a aumentar los niveles de cortisol. Ok. Cuando no realizo ejercicios, cuando no tomo sol suficiente, que son Ujú. actividades que ayudan a la salud física y a la salud mental desde todo punto de vista, son elementos coadyuvantes. Eso implicaría tener una dieta no inflamatoria. Pero por otro lado, los alimentos que son ricos en triptófano, por ejemplo, son alimentos que nos pueden ayudar a evitar los niveles de ¿Cuáles son, cortisol y bajar el cuáles estrés. son esos Por ejemplo, alimentos? los frutos secos, Ujú. las frutas, Ujú. las carnes como pollo, pescado, Nos ayudan a bajar el las cortisol. carnes como tal son alimentos ricos en triptófano. Ok. Entonces, si soy consciente de eso, bueno, modulo mi dieta, hago ejercicio, etcétera. Son coadyuvantes Sí, y relajantes naturales que no implican tomar claro. medicación. La vida Y social, por además tomar ejemplo, conciencia, perdón, y además tomar conciencia de cuáles son nuestros ansiógenos. claro, Es decir, qué es lo que me genera ansiedad. claro, claro. ¿Para qué? Para manejarlos de Le mejor preguntaba sobre la forma vida o alejarme social, de ellos. salir, por ejemplo, al cine con unos amigos o irse a jugar dominó, o sea, digamos, desarrollar la vida social de manera consciente. Un par de veces a la Claro, semana me voy a reunir con mis amigos en el club o voy a salir a la plaza o voy a ir al cine porque ese tipo de cosas sí. ayudan. Fíjate, yo no sé si han oído hablar por allí de las benditas zonas azules que Sí, son las que Claro. Sí, sí, sí. coadyuvan Magnífico. al Ujú. aumento de la longevidad. sí. Ujú. Justamente los elementos son esos. Ujú. Mm. Una alimentación que sea antiinflamatoria y que nos permita eliminar todo lo que tiene que ver con el proceso oxidativo inflamatorio de nuestro organismo. Lo segundo es reunirnos con Sí, amigos, ¿ok? señora. ¿Ves? Y por eso practicar descansos, Ujú. realizar ejercicios. Ujú. Nos damos cuenta que el mundo y la gente saludable nos está dando la pauta para no enfermar. Sin embargo, a lo que nos arrastra la vida cotidiana es hacia el estrés. Entonces, creo que tenemos que empezar a escuchar a nuestro cuerpo un poco y literalmente cuando yo sé que salgo a caminar, tomo sol, me comparto con amigos, duermo bien Ujú. y me alimento de forma sana, conservo la salud, alargo la vida y preservo mi salud mental, estaríamos sacando un montón de pastillas de nuestro cuerpo, Así es. Que alargando es lo mejor que nuestra se puede calidad de hacer. vida y, por Ujú. supuesto, evitando cualquier enfermedad o cualquier patología de tipo mental y físico Sí. o minimizando también el Así impacto, porque es. Y no Y el podemos hacerle contacto. a resolver con nuestro peor. entorno la vida un poco más fácil Y el también. contacto con la naturaleza que Gracias. logra grandes beneficios en nosotros. Absolutamente. Muchas De hecho, el gracias. grounding, que es Ujú. caminar Sí, sobre tierra, así nos es. ayuda Eso es mucho buenísimo. Sí, en señor. bajar el cortisol. Así es. Echar un Muchas cable a tierra. gracias. Gracias, gracias María Esther Franco, psicóloga especialista en asesoramiento y desarrollo humano, terapia familiar y pareja. Gracias.